La predicación del día de hoy lleva por título: ¿Es Jesús el Salvador y Señor de tu vida? Amén. Y para dar respuesta a esta pregunta, quiero hacer una distinción especial entre Jesús, mi Salvador, y Jesús, mi Señor, ¿ya? Con el propósito de poder analizar esta implicancia que tiene para nuestras vidas tener a Jesús como Salvador y tener a Jesús como Señor para nuestra vida y para nuestra madurez cristiana. A pesar de que cuando nosotros tomamos la decisión de seguir a Jesús, decidimos seguir a Jesús con ambas expresiones: Jesús, Señor y Salvador de nuestras vidas. Creo que una de las decisiones más importantes que nosotros tomamos en nuestra vida es la decisión de entregar nuestra vida a Jesús, de hacer confesión de nuestros pecados y nos entregamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. ¿Cuántos creen que esa es una de las decisiones más importantes, si no la más importante de su vida? Amén. Lo creemos. Y quisiera hablar un momento acerca de Jesús el Salvador, Jesús mi Salvador. Y para ello voy a leer 5 versículos bíblicos que seguramente para ustedes van a tener mucha cercanía, porque son los versículos o los pasajes bíblicos que nosotros recibimos cuando comenzamos a conocer de Jesús y cuando tomamos esta decisión de entregar nuestra vida a Jesús. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Romanos capítulo 10, versículo 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hechos capítulo 4, versículo 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y por último, Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si usted ha venido por primera, segunda vez, o lleva un poco de tiempo participando junto a nosotros y aún no ha tomado la decisión de entregar su vida a Jesús, de recibir a este Jesús Salvador, hoy día puede ser ese momento, ese día. Hoy puede ser el día de salvación para usted. Creemos que, como dice la Escritura, cuando nosotros tomamos la decisión de entregar nuestra vida, de recibir a Jesús, de confesar nuestros pecados, recibir a Jesús como Salvador y Señor de nuestras vidas, nuestra condición espiritual cambia. Dice la Biblia que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Pero cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, decidimos recibirle como Salvador, pasamos de muerte a vida. Y tenemos un derecho, y es ser llamados hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Somos hijos de Dios. Además de haber sido creados por Dios, también somos llamados hijos de Dios. Y eso es un nombre que recibimos y un derecho que recibimos el día que decidimos entregar nuestra vida a Jesús.
Nuestra condición de hijos de Dios nos permite disfrutar de múltiples beneficios y bendiciones. Nos permite disfrutar de las promesas que están en la palabra del Señor para los hijos de Dios. Así que usted quiere saber cuáles son esas bendiciones y esas promesas que están en la palabra del Señor, lea la palabra, busque qué hay allí en la palabra del Señor para mí como hijo o hija de Dios. Pero el regalo más grande que nosotros recibimos es salvación y vida eterna. ¿De dónde viene eso? Es un regalo de Dios. Leíamos ahí en Efesios, porque por gracia sois salvos. Gracia es un regalo inmerecido. Por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Qué necesitamos? Necesitamos creer. Si confesares, dice Romanos, con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. La resurrección de Jesús es fundamental para poder tener salvación nosotros. Si Jesús no hubiera resucitado y hubiese quedado allí en la muerte, nada de esto tendría sentido. Pero la resurrección de Jesús, esa victoria, Él venció la muerte. Hay una canción que cantamos, venció la muerte con poder. Eso ha traído para nosotros esperanza y vida abundante y vida eterna. Recibir a Jesús como Salvador es lo que Dios ha hecho por nosotros. Y hoy día nosotros podemos gozar de esa tremenda bendición, de ese hermoso regalo. Y como dije en un momento, si usted aún no ha tomado la decisión por Jesús, hoy puede ser ese día. Y es una invitación que está abierta para usted. Segundo, Jesús mi Señor. Y ahí me quiero detener un poco más. Es uno de los títulos más usados en la Biblia. Mencionar a Cristo como el Señor de nuestra vida. Cuando hablamos de Jesús, mi Señor, estamos diciendo lo que nosotros damos para Dios, para Él. Es esa rendición que nosotros entregamos. ¿Qué implica decir, tú eres mi Señor? Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, le dijimos, tú eres mi Salvador, pero también mi Señor. Y en esta hora quisiera que pudiéramos ver qué implicancias tiene el decir que Jesús es el Señor de mi vida. ¿Qué significa decir, tú eres mi Señor? Cantamos muchas canciones, Cristo es mi Señor, no me da temor, etc. Hay muchas canciones que abordan esta expresión, Cristo, Jesús, tú eres mi Señor. Pero realmente, ¿qué significa que Jesús sea mi Señor? Veamos 4 características o 4 implicancias que tiene el que Jesús sea nuestro Señor. La primera, cuando nosotros decimos que Jesús es nuestro Señor, Jesús es mi Señor, nosotros estamos reconociendo autoridad de Él sobre nosotros. Estamos diciendo que nos sometemos a su gobierno. Cuando Jesús vino a la tierra, dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Él vino a presentar el reino de Dios. Y todo reino tiene un rey, tiene normas, tiene principios, ¿verdad? Tiene una forma de vida. Jesús vino a presentar el reino de los cielos. Y cuando nosotros estamos reconociendo a Jesús como el Señor, nosotros estamos también diciendo que Él tiene la autoridad sobre nuestras vidas. ¿Y qué implica que Él tenga la autoridad sobre nuestras vidas? Veamos lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús
se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este pasaje está enfatizando la exaltación, la soberanía, el poderío de Jesús. ¿Sobre qué? Sobre la creación, sobre la humanidad y por ende sobre nosotros. Jesús, el Señor, es autoridad sobre nosotros. La pregunta es, ¿estamos dejando a Jesús que gobierne nuestra vida? ¿Realmente Jesús es el que está gobernando nuestra vida? Él es el que tiene autoridad. Cuando alguien tiene autoridad, entonces nosotros nos sometemos bajo esa autoridad. Es decir, si lo que Él nos dice, nosotros nos sujetamos a aquella voluntad o aquel deseo que tiene aquel que gobierna. Es nuestro Señor, nuestro amo. ¿Realmente estamos aceptando la voluntad de Dios para nuestras vidas o nos estamos resistiendo? ¿Sabemos cuál es la voluntad que Él tiene para nosotros? ¿Estamos buscando hacer su voluntad? Entonces, decir que Jesús es mi Señor es porque estamos reconociendo autoridad en Él sobre nuestras vidas. Segundo, alguien que dice que Jesús es el Señor de su vida, entonces significa que hay rendición total. ¿Qué implica rendirse totalmente al Señor Jesucristo? Significa que yo dejo todas las áreas de mi vida sujetas a Él. No me retengo nada. ¿Qué incluye eso? Incluye mis emociones, las decisiones que yo tomo, los deseos, las acciones, los pensamientos. Cuando nosotros decimos que rendimos nuestra vida a Jesús, entonces estamos entregando todas las áreas de nuestra vida. Si pudiera pensar en un momento en las distintas áreas de su vida, ¿está haciendo usted a Jesús el Señor de cada una de ellas? ¿O hay algún área que usted se esté reteniendo diciendo, no, aquí no te metas, aquí yo esto lo puedo manejar, yo lo puedo controlar? Cuando nosotros decidimos entregar nuestra vida a Jesús y hacerlo el Señor y Salvador de nuestra vida, el hecho de hacerlo Señor, le estamos permitiendo que Él intervenga en cada área de nuestra vida. ¿Qué tan dispuestos y dispuestas estamos a que Él lo haga? ¿Cree usted que Jesús tiene buenos planes para usted? ¿Cree que los deseos que Él tiene para nosotros son deseos de bien? Y a veces, ¿no les pasa a ustedes que les cuesta poder dejar y rendir todo a Él, a pesar de que sabemos que los deseos que Él tiene para nosotros son los mejores? Rendición total. Lucas capítulo 9, versículo 23, dice así: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Jesús está hablando aquí de cualquier persona que desee seguir a Jesús, que quiere ser discípulo de Jesús. No excluye a nadie. Aquí todos nosotros, aquí no hay privilegios. Jesús a todos nos ha llamado a ser discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí. Pero hay algunas condiciones. Y aquí está diciendo, niéguese a sí mismo. ¿Saben que negarse a sí mismo es una parte fundamental para poder ser un seguidor de Jesús, un discípulo de Jesús? ¿Cómo negarse a sí mismo? Es
renunciar a nuestra voluntad, a nuestros deseos. Muchas veces nuestros deseos son egoístas, no son sinceros, no están pensando en agradar a Dios, sino que están pensando en cómo yo obtengo algo o me agrado a mí mismo. Pero Jesús aquí nos está señalando que debemos ponerlo a Él por sobre todo, por encima de todo, su voluntad, por encima de nuestros deseos y a veces también nuestras ambiciones personales. Implica a veces tener que renunciar a nuestra zona de confort, a nuestra comodidad, y a veces a eso no estamos dispuestos, porque decimos, bueno, pero si esto me lo gané o esto me lo merezco, pero aquí el Señor nos está llevando a ir más adelante, un paso más allá. Seguir a Jesús implica negarse a sí mismo, tomar la cruz cada día. Tomar la cruz es un símbolo de sufrimiento y sacrificio en la época de Jesús. Dice la Biblia que Jesús cargó la cruz, fue crucificado y allí llevó también nuestras aflicciones, nuestros sufrimientos, nuestras dificultades. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a cargar o tener que sufrir o padecer por la causa de Jesús? ¿O estamos esperando solamente que recibamos esos beneficios de Jesús? Hay un precio que pagar. Jesús ya lo hizo. Él pagó el precio por nuestra salvación. A nosotros nos queda también estar dispuestos a pagar el precio por seguir a Jesús. Hay veces que tenemos que soportar ciertas cargas o sufrimientos, dificultades o persecuciones por la causa de Cristo. ¿Estamos dispuestos a seguir a Jesús? Ahí lo dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día, esté dispuesto a padecer y si es así, sígame. Él nos invita a caminar con Él, a seguir sus pasos, a imitarlo, a ser llamados sus discípulos, a ser transformados por Él. Cuando nosotros estamos con Jesús, somos transformados por Él. Lo vivieron los discípulos en su tiempo. Estuvieron allí esos años que estuvieron con Jesús. Lo conocieron, pero también fueron transformados por el Maestro. Tercero, poder decir que Jesús es el Señor de nuestra vida también significa que Él debe ser nuestra prioridad. Nuestra prioridad. Nosotros queremos tener una relación personal con Jesús, queremos hacer su voluntad, queremos obedecer su palabra. Él debe ser nuestra prioridad. Debe estar por sobre todos los otros deseos, aún buenos deseos que podamos tener, pero Él debe ser nuestra prioridad. Lo dice Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí en Mateo 6:33 nos está hablando de la importancia de priorizar el reino de Dios. Lo dije en un momento, Jesús dijo, he venido a traer el reino de Dios. Y aquí nos dice, busquen primeramente el reino de Dios. Busquen el reino de Dios y su justicia en sus vidas. ¿Qué significa buscar el reino de Dios? Es que vivimos de acuerdo a sus principios. Es que vivimos de acuerdo a sus enseñanzas, a sus normas, a sus leyes. El reino de Dios. ¿Qué tan dispuestos estamos a buscar primeramente el reino de Dios? Dice que todas las cosas os serán añadidas. Aquí este versículo nos está llamando a confiar en Él, a tener dependencia de Él. Dice que Él se encarga
de nuestras necesidades. Pero busquemos primeramente el reino de Dios. Una invitación a vivir completamente dependientes de Él. Dependemos de Jesús, dependemos del Señor. Y por último, una forma también de demostrar que Jesús es nuestro Señor es cuando seguimos su ejemplo. Seguir el ejemplo de Jesús. ¿Cómo podemos seguir el ejemplo de Jesús? Conociéndolo. ¿Cómo seguimos a alguien que admiramos? Me imagino que cada uno de nosotros tenemos a Jesús como el gran Señor, el Maestro, alguien a quien podemos imitar y seguir. Para seguirlo debemos conocerlo. Y la invitación es a conocer a Jesús, a pasar tiempo con Él para poder conocerlo e imitarlo, imitar sus acciones, imitar su carácter, sus enseñanzas. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, nos dice lo siguiente: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él nos dejó ejemplo de cómo seguirlo. Él nos dejó la palabra escrita. Ahí está, ejemplo de cómo debemos conducirnos para seguir sus pisadas. Que el sacrificio de Cristo, que el sufrimiento de Jesús no sea en vano, sino que realmente pueda tener un efecto en cada uno de nosotros, que podamos seguir sus pasos. Amén. Entonces, seguir a Jesús, tener a Jesús como Señor de nuestras vidas, es más que cantar o hacer una declaración. Debemos tener conciencia que es un compromiso total de dependencia de Él, un compromiso con Jesús, nuestro Salvador, y que implica tener que poner toda nuestra vida a los pies de Jesús, toda nuestra vida rendida a Jesús, nuestra voluntad. ¿Cuántas cosas en nuestro andar cristiano nos ha llevado quizás a desviarnos del propósito de Dios y hemos hecho de acuerdo a lo que nosotros creemos que es lo mejor, pero nos hemos equivocado? Hoy día el Señor nos está llamando a no solamente verlo como el Salvador, sino también como el Señor de mi vida, como aquel que gobierna nuestra vida, como aquel que me dice y me conduce hacia dónde quiere llevarme. ¿Estamos dispuestos a hacer de Jesús nuestro Salvador y también nuestro Señor? Amén. ¿Estamos dispuestos a vivir para Él? Hay un salmo que es el 139 y dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. El Señor, Dios, conoce nuestros pensamientos, conoce nuestro corazón, sabe qué nos cuesta soltar, qué áreas de nuestra vida aún no hemos entregado a Él, no le hemos dado el derecho para que Él gobierne. Él lo conoce. Y aquí el salmista está diciendo: pruébame. Podemos decirle: Señor, prueba mi corazón, conoce mis pensamientos, ve si hay algo en mí que es perverso, que es egoísta, que no va conforme a tu reino, para poder entregarlo a Él y pedirle que nos guíe hacia el camino eterno. Podemos pedirle al Señor que nos pueda guiar
hacia ese camino eterno. Amén. Que el Señor Jesús, usamos mucho la palabra del Señor. Lo usamos en nuestras oraciones y manifestamos, pero que no solo se transforme en una palabra cliché o una palabra repetitiva, sino que realmente pueda Jesús transformarse en el Señor de nuestras vidas. El Señor tiene planes preciosos, propósitos grandes con cada uno de nosotros y está esperando esas vidas dispuestas para que puedan Él actuar y pueda, porque Él es respetuoso. Él no nos va a imponer a hacer cosas que nosotros no queramos. De nosotros depende cuánto vamos a avanzar en la vida cristiana, cuánto vamos a madurar en nuestro andar con Cristo hasta su venida. De nosotros depende, porque Él está dispuesto. Él quiere ser el Señor de nuestras vidas. Quiero invitarles a colocarse de pie, vamos a orar.